Bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase de física. Por favor, me ayudan. Nos quedamos la última clase en, me parece, con ustedes en lo que son fórmulas de cuerdas vibrantes. Chicos. Si estamos de acuerdo, solo una señalcita ahí abajo, nada más, para dar inicio. ¿Estamos? Rosy, Nilo. O con este grupo quedamos un poquitín más atrás. ¿Tienen problemas? Ya, listo. Ahí nos hemos listo. Entonces vamos a revisar lo que son las cuerdas vibrantes. ¿Listo? Ya. Entonces habíamos quedado en lo que son las fórmulas de las cuerdas vibrantes. Solo para recapitulizar, lo que viene aquí en estos últimos temas es un poquito más relacionado con lo que es la voz, un poquito de refuerzo teórico y luego pasamos al siguiente que es el... Ya. Listo, las fórmulas de las cuerdas vibrantes. Entonces, de aquí vamos a ver un poquito de teoría y que es más solo refuerzo de lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Listo? Entonces me dice que la cuerda fijada en sus dos extremidades es algo parecido a esto, ¿no es cierto? Siempre vamos a presentar un nudo de vibración. Lo podemos así expresar ahí nosotros ya. Ahí más o menos. Esto nos quiere decir, ahí. Si usted observa, yo le hice un nudo en este momento, ¿sí? Ahí le voy a hacer un ladito, mire. Algo parecido es lo que tenemos nosotros. Cuando empezamos a hablar, por medio de estos nudos de vibración, nosotros podemos empezar a hablar. ¿Listo? Entonces, tenemos una expresión en la cual nosotros podemos calcular la longitud de este nudo, como tiene el espacio de nudos que tenemos nosotros ahí. Ya. Entonces, nosotros en ese ambiente, nosotros tenemos que, si vemos que son las zonas de longitud, esto vamos a ver, es como si nosotros tuviéramos, en este nudito, tuviéramos esto. Ya, voy a hacer ya, ahí. Entonces, más o menos, nosotros tendríamos la longitud, es decir, estos espacios que tenemos entre los nudos. Vamos nosotros a calcular y a verle qué es lo que nosotros tenemos. Ahí creo que se ve mejor, los nudos. Entonces, son dos espacios. Entonces, vamos, en nuestra voz se forma varios nudos en los cuales nosotros, de acuerdo a eso, vibra nuestra voz y nosotros lo tomamos en cuenta. Entonces, nos tenemos ahí varios nudos. De acuerdo a eso, nosotros vamos a calcular una longitud de qué es lo que, a qué espacio está, qué tan fuerte, qué tan débil. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que la longitud va a ser igual acá, las zonas que nosotros tengamos, como les explicaba yo, las zonas van a ser, a ver, esta zona tiene, supongamos esta cuerda tiene dos zonas, dos nudos, entonces vamos nosotros a descubrir por intermedio de esa longitud. Lo estoy explicando ahí de esa manera para que lo podamos ver. Entonces, en esta longitud de esta cuerda larga que yo tengo, voy a ver cuántos nudos vamos a tener. Entonces, voy a ver cuántos de estos nudos tenemos en esta zona. Por ejemplo, visualmente nosotros tendríamos aquí dos nudos en esta longitud. Entonces, lo que nos quiere decir la fórmula de la cuerda vibrante. Entonces, mientras más nudos tengamos, vamos a ver el cálculo de estas nudas. Entonces, G va siendo la frecuencia como la habíamos visto es nuestra onda oscilatoria en la cual nosotros vamos a observar cuántos de estos nudos en esa onda vamos nosotros a manejar. Ahí, cuando nosotros vamos a manejar. ¿Listo? Y la velocidad de las ondas la obtenemos con puesto que la velocidad de las ondas tenemos que la velocidad sobre que siendo la frecuencia. Entonces, al finalizar tenemos nuestra formulita. Esto más, como le digo, lo estamos reforzando de lo que hemos visto en las clases anteriores con lo que fue el efecto Doppler, con lo que fue las ondas que fuimos colocando en los
en los submarinos, en los radares, entonces es más o menos lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Si hay alguna inquietud, ya sabe, tenemos en la parte de reacciones, entonces movemos la manito y ya tenemos alguna inquietud, o a su vez, si desean, lo escriben en el chat y se dicen un ratito una explicación, entonces con gusto no hay inconvenientes. Vamos avanzando, chicos. Ya. Entonces ahora tenemos, como vimos lo de las ondas, tenemos nosotros los tubos sonoros. Los tubos sonoros nosotros tenemos como componentes. Tenemos, puede ser el plástico, puede ser el metal, puede ser la madera. Entonces, de acuerdo a la longitud que nosotros tengamos, bueno, ahorita he tomado una botella. Entonces, de acuerdo a la longitud que nosotros tengamos, vamos a tener el sonido. Por ejemplo, dentro de esto tenemos la flauta, ¿sí? Dentro de eso tenemos el saxofón. Entonces son elementos que introducimos aire y nosotros nos damos, vamos sacando sonidos de acuerdo a la cantidad, en este caso, de acuerdo a la longitud, de acuerdo al espesor, al diámetro, nosotros vamos a tener, igual que en las cuerdas, vamos a tener esos nudos los nudos que nosotros tenemos y vamos a medirlo de la misma manera, si son separados, más separados o menos separados que vamos a tener. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo de los diferentes tipos de tubos que nosotros, y los sonidos que nosotros, y las ondas que nosotros vamos a poder observar. Miren. Entonces, en este primer armónico tenemos una longitud de 4L. Ay, perdón, voy a activar el puntero, pensé que estaba con el puntero. Una longitud de 4L, poner solo uno nomás. ¿Sí? Un tercer armónico, quiere decir, vamos viendo armónicos, lo tomamos en cuenta como a manera de las notas musicales, do, re, mi, fa, sol. Entonces vamos viendo los armónicos que vamos dando. ¿Sí? Seguimos. La voz. Entonces aquí algo importante que nosotros vamos a considerar, como digo, la voz. La voz nosotros a veces la consideramos igual que los tubos, igual que nosotros tenemos igual ondas sonoras, pero si no hay aire, no podemos nosotros emitir ningún sonido. Entonces, aquí nos interpreta, nos dice, si hay un tema importante es la técnica vocal, la que se debe aprender tarde o temprano. La técnica vocal. Quiere decir, la técnica vocal es lo que a veces nosotros llamamos hablar en público. Entonces dice, a ver, cuando uno empieza a hablar, agachado y cerrada la boca. Entonces la técnica vocal nos expresa que alzamos nuestra cabeza y vocalizamos, tratamos de abrir, ¿no es cierto? Tratamos de abrir bien, cogiendo de esa manera más oxígeno, inhalando más oxígeno y botando. O sea, el poder, eso es una técnica vocal. ¿Sí? Entonces, esto sería, dice, esto sería que, de acuerdo a lo que nosotros, a la cantidad de aire que inhalamos, igual a la cantidad de aire que botamos, nosotros tenemos una resonancia y creamos un proceso que se llama la fonación, que la fonación quiere decir lo que nosotros escuchamos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros escuchamos viene a ser la fonación, que viene a ser todo un proceso sincrónico, todo un proceso sistemático de unión del aire, nuestras cuerdas vocales, nuestra fosa nasal, nuestra lengua, nuestros dientes, todo eso es lo que implica. Ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, la resonancia vocal es la aplicación simple y llamativa que la amplificación del sonido en una cavidad específica. En este caso, por ejemplo, nuestra cavidad específica sería la garganta, nuestra fosa nasal, y nosotros podemos dar, por ejemplo,
La cavidad oral y la cavidad nasal y la cavidad faringe se utiliza para, ¿sí?, el canto, para lo que hablamos, para lo que expresamos, para un tema. Aquí, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que la física ha establecido que para que exista sonido se requieren de 3 elementos. Uno, el cuerpo que vibre, un cuerpo que vibre. Dos, un soporte físico, ¿sí? Un soporte físico por el que se transmite. Y tres, una caja de resonancia. Entonces, y esa caja de resonancia es nuestro, vamos a irlo describiendo en nuestro cuerpo. En este caso, la voz humana cumple con las 3 condiciones que nosotros tenemos. El cuerpo elástico que vibre, el cuerpo que vibre, en este caso son nuestras cuerdas vocales. El soporte físico, sí, el soporte físico que nosotros tenemos, en cambio, es el aire que nosotros utilizamos para que se transmita el sonido. Y la caja de resonancia está formada por nuestra garganta, nuestra boca y nuestra cavidad nasal. Como les dije anteriormente, nosotros tenemos un proceso automático, sincrónico, un proceso ya listo en el cual, el momento de hablar, empezamos a inhalar oxígeno por nuestra nariz, nuestras fosas nasales, y empezamos nosotros a expulsarlo por nuestra boca. Y nuestra garganta, con nuestras cuerdas vocales, nosotros expresamos los sonidos. Además, tenemos nosotros algo importante que considerar. Nosotros a veces la voz la clasificamos, la de los hombres y mujeres. ¿Por qué razón? Porque en este caso, la voz del hombre, vamos con un sonido. ¿Alguien activó el micrófono? ¿Me puede? Ya, gracias. Entonces, les decíamos nosotros que, ¿ya? Que nosotros tenemos la parte de... No sé si es mi computador. Gracias. Entonces tendríamos nosotros lo que es la voz de los hombres y mujeres. ¿Por qué razón se lo clasifica así? Porque el varón tiene el timbre de voz, como seríamos nosotros, timbre de voz más grueso, más grave, y la mujer, en cambio, tiene el timbre de voz más fino, ¿sí? De acuerdo a eso, nosotros tenemos el aparato fonador humano. El aparato fonador lo compone de 3 grupos de órganos diferenciados: los órganos de respiración, los órganos de fonación y de articulación. Entonces nosotros, la respiración, pues nosotros con nuestros pulmones lo inhalamos, ¿sí? Y lo vamos nosotros a devolver por intermedio de nuestra tráquea. Y los órganos de fonación, que también, o sea, todo es un proceso sincrónico, todo es un proceso automático que nosotros, y que en este momento, por ejemplo, yo lo estoy haciendo al aspirar y al exhalar, y al respirar a la vez estoy haciéndoles funcionar a mis cuerdas vocales, ¿sí? A mis resonadores y a mi fosa nasal y a mi boca. Igual a nosotros estamos hablando con nuestro paladar, nuestra lengua, nuestros dientes y labios. Todo es un proceso en el cual estamos nosotros desarrollando, ¿sí? Entonces, para la producción del habla nosotros tenemos que considerar algo muy importante. La fonación se realiza durante la respiración, cuando el aire contenido está en nuestros pulmones. Y cuando sale de ese empujado por nuestro diafragma, ¿sí?, llega a la laringe, y la laringe es la que encuentra nuestras cuerdas vocales, y las cuerdas vocales tienen una forma de cordófona, que se trata de una serie de repliegues. El cordófono es más como un megáfono que sale a reproducir como un parlante, ¿sí? En nuestro interior tenemos, en nuestra garganta hay 4 cuerdas vocales, 2 cuerdas vocales superiores y 2 cuerdas vocales inferiores, ¿sí?
las dos cuerdas vocales superiores son las que no participan en la articulación de la voz. En cambio, las dos inferiores son las que participan en la producción de nuestra voz. ¿Sí? Entonces, con eso nosotros hemos hecho una revisión desde lo que hemos visto del sonido. Hemos ido hablando de los diferentes elementos, en este caso con los ejercicios del efecto Doppler y todo lo que hemos interactuado para ver y llegar a este fin de este tema, que es el sonido. Vamos a entrar a la unidad correspondiente, lo que es el calor y la temperatura. ¿Sí? Nosotros tenemos constantemente, estamos aquí en a lo que nosotros estamos, hemos tenido muchas sensaciones de calor sobre todo, calor, frío, y para nosotros controlar o poder observar o poder estar atentos de que cuando es caliente, cuando es frío, cuando es tibio, nosotros tenemos que considerar la temperatura. Entonces nosotros vamos a ver cuál es la importancia que tiene el calor y la temperatura en nuestro ambiente, en nuestro diario convivir. De ahí veremos que nosotros tenemos muchos otros elementos en los cuales debemos considerar. Entonces, en nuestra vida diaria, nosotros tenemos en lo que es el calor, muchas cosas relacionadas con el calor, por ejemplo, el sol, los rayos solares, es lo que principalmente tenemos, el primer contacto. Lo otro tenemos ya cuando tocamos o tenemos la sensación cuando colocamos algo en la refrigeradora, algo frío. Cuando tocamos algo caliente, cuando ponemos en nuestra estufa, en nuestra cocina, algo caliente. Entonces ahí vamos encontrando las diferencias, los dos elementos del calor y del frío. Y para esto nosotros tenemos que ir identificando escalas de medición que se relacionan con la temperatura. Entonces nosotros debemos considerar, a ver qué temperatura soporta, pero con relación a. Entonces todo esto vamos a ver con qué lo relacionamos. A ver, con relación a a qué condición física. Por ejemplo, antes de seguir avanzando, le puedo decir, a ver, la temperatura la vamos a considerar con relación a todos los de la sierra, pero los de la costa van a decir, pero no, pues en la costa es otro ambiente. Entonces, para buscar un punto de equilibrio, nosotros buscamos la temperatura en la cual pues todos podamos tener en una misma escala, un mismo estado de medición. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer una división de lo que es el calor y la temperatura. Y de aquí, de la división del calor y la temperatura, nos viene un término que se denomina la energía térmica. Es una energía que se relaciona con el movimiento de las partículas. Más se relaciona con el movimiento. Entonces, la energía térmica es la energía cinética relacionada con el movimiento. Entonces, quiere decir que mientras nosotros movemos algo, en este caso, ¿sí? Podemos nosotros mover, como vemos en la gráfica. Mire, podemos mover una chimenea, pero mediante una turbina, mediante la turbina o calentamos el petróleo, gas natural o fría, entonces toda esta energía me va a transformar en electricidad. Con esto nosotros vamos a llegar a lo que es la temperatura. Decimos, a ver, ahora sí, la energía térmica, pero ¿a qué temperatura debe funcionar? ¿A qué temperatura estaríamos considerándolo? En este caso, nosotros vamos viendo, ¿sí? Unas escalas de medición. A ver, ahora sí, para que funcione algo tiene que funcionar a una diversa temperatura. Es igual que ustedes han escuchado que al carro debe estar con una temperatura para que pueda funcionar y pueda circular el aceite, la gasolina, todo el sistema. Entonces, nosotros vamos a ver la temperatura, qué tipo diversos de temperatura tenemos nosotros y vamos viendo para que puedan funcionar las cosas y puedan nosotros generar y no pueda, en este caso, como hemos escuchado, hubo un cortocircuito. ¿Qué pasó? Se calentó el cable. Entonces vamos a ver hasta qué temperatura, qué tanto resistencia tiene. A veces nosotros compramos cables por comprar sin tomar en cuenta que
ahí nos explica, en el cable está especificado hasta qué temperatura o qué tipo de amperaje aguanta, soporta. No es lo mismo el cable de un carro que el cable de la casa. Hay que tomar en cuenta muchos. Entonces, en base a eso, nosotros debemos tomar la temperatura. ¿Listo? Entonces, aquí vienen los elementos. Entonces, hubo personas que fueron midiendo, mire, la temperatura. Entonces, fueron midiendo por la, como decíamos, la energía térmica de una se mide con un, en este caso, como vieron, el termómetro. Y las escalas más empleadas que las crearon fueron una escala Celsius o grados centígrados, la escala Kelvin, ¿sí? Que es lo mismo que en este caso, un grado Kelvin es lo mismo que un Kelvin, pero la diferencia está que en el cero, ya lo vamos a ver, que el cero es la diferencia en estos. Por ejemplo, el cero de los grados centígrados está en menos 32, ¿sí? En el Kelvin. Por ejemplo, en el 0 Kelvin está en menos 32 grados centígrados. Pues vamos a ver algunas escalas de temperatura. Las escalas de temperatura se adoptaron, ¿sí? En 1967, tomando en consideración muchos aspectos. En este caso, en reconocer, a ver, ¿dónde está el cero absoluto? A ver, ¿en qué escala podemos nosotros considerar el cero absoluto? ¿Sí? Entonces, en este caso, el cero en la escala Celsius quedaba en menos 276.15 grados. El punto triple se lo definía como el cero absoluto del 0 grados Kelvin. Entonces, nosotros tenemos aquí las escalas que nosotros conocemos o hemos escuchado. Hay una escala Fahrenheit, hay una escala Celsius y hay una escala Kelvin que nosotros debemos considerar. La escala dice, pero solo hay las centígrados. Eso les explico. De acuerdo a las zonas se han creado las escalas. En este caso, a nivel de Ecuador, nosotros utilizamos principalmente las centígrados. Pero hay, por ejemplo, recién llegaron las vacunas para el COVID. Tiene que tener un cierto grado de refrigeración para poder utilizar. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, las otras escalas, porque nosotros de aquí tenemos, dice, menos, cero, menos, y ahí ya no, digamos, como usted observa en la parte inferior de los grados Celsius, tenemos, vea, ya llegamos al cero, y de ahí hacia la parte inferior tenemos menos 273, que es el 0 grados Kelvin. ¿Sí? El 0 grados Kelvin. Observamos aquí. Aquí está la cuerda de Kelvin. El Kelvin está en 0, pero en el grado centígrados está en menos 273. Entonces ahí vamos a considerar algunos elementos de cómo debemos nosotros manejar las diferentes escalas. Y para eso nosotros vamos a ver algunos puntos sobre la conversión de valores de temperatura. ¿Por qué razón? Porque aquí, por ejemplo, en esta botella nos dice, por favor, detenerlo en un grado de refrigeración a tantos grados. Entonces, cada elemento, igual mire en este caso yo tengo la botellita de alcohol a tantos grados de temperatura. A veces dices, pero no pasa nada. Si por algo nos colocan que debe estar a un determinado tipo de temperatura. Entonces nosotros tenemos en este caso la escala Celsius y la escala Kelvin, que tiene un proceso de transformación sencilla que nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a practicar, pero lo vamos a ver un poquito de la teoría. Entonces aquí dice, los grados Kelvin, para calcular los grados Kelvin, nosotros tenemos la fórmula que es 273.15 más los grados centígrados, más los grados Celsius. Entonces quiere decir que yo tengo, digamos, 10 grados Celsius, le sumo los 273.15 y tengo los grados Kelvin. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula. Grados Kelvin es igual a los grados Celsius más los 273. Y tenemos los grados Kelvin. ¿Sí? Por favor. Vamos avanzando. Dice, en la transformación de grados centígrados a grados Fahrenheit, tenemos la otra medida. Habíamos visto una, los grados Celsius, otra, los grados Kelvin. Entonces ahora vamos a ver los grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit, en este caso, debemos tomar en cuenta que cada grado Fahrenheit vale 1.8 grados en una escala de 0 a 100. Equivale a 32
menos 210 en escala Fahrenheit. Por lo tanto, debes multiplicar los grados Fahrenheit por 1.8, que equivale a los 9 quintos, como el 0 Celsius corresponde a 32 Fahrenheit. Debemos sumar 32. Y aquí tenemos la fórmula, grados Fahrenheit, 9 quintos por grado 2. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, chicos, van a copiar, ¿listo? Convertir 50 grados Kelvin a grados centígrados. Convertir 50 grados Kelvin a grados centígrados. Copie el ejercicio, por favor. Rosy, Nilo. ¿Lo copiaron? Ya, listo. Ahora sí, lo vamos a aplicar. Vamos a aplicar la fórmula nada más. Sí, vamos a aplicar la fórmula, por favor. A ver. Entonces nos decía la fórmula que los grados Kelvin es igual a grados centígrados más 273.15. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar, a ver. Pero aquí hay una variante interesante, chicos. Aquí ya me dan los grados Kelvin. Ya me dan los grados Kelvin. Son 50 grados Kelvin. Dice a grados centígrados. Vamos a colocar, a ver. En este caso tendríamos nosotros, ¿sí? En este caso tendríamos nosotros, a ver, vamos a ir completando la fórmula. Tendríamos 50, ¿no es cierto? Que son los grados Kelvin. Es igual, ¿verdad? A grados centígrados que desconozco, no tengo ese valor, es el que quiero consultar, más 273.15. Hasta ahí no hay nada novedoso, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros que aplicar lo que ya se ha ido viendo en lo que es la matemática, ¿no es cierto? En lo que es despeje de fórmulas. Entonces aquí tendríamos nosotros, mire, tenemos que dejarle solito a los grados centígrados. Entonces quedaría. Perdón. Quedaría aquí entonces 50, ¿sí? Kelvin menos 273.15. Con 15, estoy pasando del otro término, del otro lado. Lo que está sumando pasa al otro término restando. Sería igual a grados centígrados. Al realizar esta operación, ¿cuánto me sale, chicos? Nilo. Ya, dame un minuto, ya le hago. No han estado atentos. Menos A ver, ¿cuánto saldría? 73.15. Ay, puse por... ¿Ya? Entonces, aquí hay que considerar algo. Antes de poner, primero me va a salir una cifra negativa, ¿verdad? ¿Por qué razón? El que tiene mayor valor absoluto es el... 223.15. Sí, ya. 223.15. Pero sale menos negativo. Exacto. Eso voy a explicarles ahí. Sería en grados centígrados. A ver, aquí hay que considerar algo muy importante. Como en matemáticas, por favor, no se olvide. Mire, aquí ¿cuál tiene el mayor valor absoluto? Valor absoluto quiere decir solo la cantidad, sin tomar en cuenta el signo. El que tiene mayor, sí, el que tiene mayor valor es el 273. Por obvias razones, en este caso, aquí tiene el más, ¿no es cierto? Como si estuviera más. Aquí tiene el menos. En este caso, ¿cuál de los dos tiene mayor peso? 273. Pues este es el signo que vamos a colocarle de menos.
Y realizamos, ¿no es cierto? 273 menos 50 me queda 223.15 grados centígrados. ¿Listo? Ya. Entonces aquí tenemos. Vamos con el otro ejercicio. Voy a borrarle esta partecita nada más. Ya. Ahora sí, vamos a aplicar igual la fórmula. Dice, convertir 80 Fahrenheit, 80 grados Fahrenheit a grados centígrados. Y ahí tenemos nuestra fórmula. Dice, grados Fahrenheit es igual a 9 quintos por grados centígrados más 32. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a ir reemplazando los términos en cada uno de los espacios. Vamos reemplazando los términos. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, en este caso tengo 80 grados Fahrenheit. Desconozco los grados centígrados y tengo los otros valores. Vamos reemplazando para ir despejando la fórmula. Tenemos 80, entonces vamos a ubicarle, ¿no es cierto? Tenemos los 80, es igual, ¿no es cierto? A los 9 quintos ¿sí? Por los grados en 32. Ya. Hasta ahí estamos aplicando la fórmula, ¿no es cierto? Vamos a ir despejando en este caso. Vamos a ir despejando en este caso, ¿verdad? Lo que está aquí multiplicando los 9 quintos por los grados centígrados, dividiendo, ¿verdad? Me quedaría 80 sobre 9 quintos. ¿Sí? Es igual a grados centígrados más 32. ¿Listo? Una división, 80 dividido para 9 quintos. Pero nosotros sabemos que esta división, ¿no es cierto? Tenemos muchas alternativas. Usted puede, en este caso, puede dividir 9 dividido para 5 y luego 80 divide para el valor que encontró. No hay problema. En mi caso, supongamos no tengo la calculadora, entonces lo hago rapidito, ¿no es cierto? 8 por 5, 40, me da 400 dividido para 9. Me da 44.44. 44. Es igual a grados centígrados más 32. ¿Listo? ¿De dónde salió? Nuevamente, le voy a explicar apartecito el 80. Si no, les puedo decir, ¿de dónde salió 44? Tenemos 80 dividido para 9 quintos. ¿Ya? Este valor es como yo lo hiciera. Esto es igual a 80 por... La división es siempre una multiplicación invertida. Dividido para 5 novenos. ¿Ya? Pues de ahí que tenemos. Es igual a 80 por 5 son 400 dividido para 9. Y el valor que me da es 44,44. ¿Sí? Hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? Hasta ahí. Ahora realizamos la siguiente operación, mire. Tomando en cuenta los principios del álgebra que nosotros tenemos, en los cuales nos dicen, no, primero la radicación, luego la potenciación, después la división, la multiplicación, suma y resta. Y empezar siempre de izquierda a derecha, hemos ido resolviendo. Ahora tenemos, mire, este valor que me da, lo que está aquí, sumando pasa al otro término, restando. 44,44 menos 32
es igual a grados centígrados. ¿Cuánto me da? 12.44. Exacto, 12.44 grados centígrados. Eso es todo, chicos. Vamos a aplicar solo 2 ejercicios más y pasamos al siguiente tema. ¿Listo? Ya. Asimismo, mire, aquí lo que vamos a cambiar es 300 Kelvin a grados centígrados y en cambio ya no es 80 grados, sino va a ser 120. Ya, chicos, les voy a dar un minuto para que lo hagan. ¿Sí? Entonces vamos a transformar eso. 300 Kelvin a centígrados y 120 Fahrenheit a centígrados. ¿Listo? Hágalo mientras yo lo voy borrando para para ver si coincidimos con los valores. ¿Cómo le transformamos 300 Kelvin a grados, mejor? Aquí tenemos la fórmula, no se olviden, ahí está la fórmula. Solo hay que aplicar las fórmulas nada más. Hijo, pato. Si tienen problemas, por favor digan, profe, esta parte no la entendí, ¿me puede ayudar? Les ayudo con gusto. Entonces aquí teníamos 120. Aquí es 120, no se olvide, 120 Fahrenheit. ¿Ya? 120 Fahrenheit centígrados. Entonces ahí tenemos igual. Haga el mismo procedimiento, nada más. Solo aplique la fórmula, nada más. Solo aplique la fórmula, por favor. No se... ¿Sí? ¿Ya? Listo. ¿Ya? ¿Cuánto les salió, chicos? En el primer ejercicio sale a 26.85. Sí, ya. ¿Ya? ¿Y en el segundo? Sale 48.88 grados centígrados. Así es. No, 48.88. no. Ya lo vamos a resolver. El primero no hay problema porque solamente hemos reemplazado, ¿no es cierto? Restamos 300 menos 273 y me queda, ¿no es cierto? Restamos solamente 300 menos 273.15 y me queda 26.85. Pues en el segundo es 26,85. ¿Verdad? En el otro tenemos 120, ¿no es cierto? 120 es igual a 9 quintos grados centígrados más 32. Entonces igual aquí, ¿no es cierto? Me queda 120 por 5 y divido para 9. ¿Cuánto me da ese valor?
A mí me sale 48.88 grados centígrados. No, Ya no vamos a es. ver, 120 por 5 igual dividido para 9. Ya. 60. Aquí, aquí, por ejemplo, en 120 dividido para 9 quintos. Profesor Takuri, faltan 10 minutos. Gracias, Joan. Me queda igual a grados centígrados más 32, ¿no es cierto? Aquí en esta respuesta ustedes debieron haberle sacado 66,67. ¿Sí? Es igual a grados centígrados más 32. ¿Hasta ahí estamos? Chicos, ¿hasta ahí estamos o no? ¿O ahí nos perdimos? Ya no quiere borrar. Ah, carachos. Ya, entonces aquí, ya no quiere coger la pluma. Ya. Entonces aquí habíamos quedado, ¿no es cierto? Era 120, entonces quedábamos. Perdón, 120, ¿no es cierto? Ay, perdón. 120 dividido para 9 quintos es igual a grados centígrados más 32, ¿verdad? Entonces ahí dividíamos, ¿no es cierto? Y hacíamos nosotros 120 por, ¿sí? 5 novenos. 220 por 5, ¿cuánto me da? Y divido para 9, me da 66,67. 66,67. Y eso lo restamos. Y eso lo restamos de 32. Y me queda 34. ¿Sí? 66,67 menos 32 me da igual a 34,6. ¿En qué parte nos equivocamos? A ver, les ayudo. Ya creo me equivoqué en esto de multiplicar el 120 por 5. ¿Ya? Creo que no hice la división. O sea, el resultado de 120 por 5, el resultado de esos dos tengo que dividir el 9 siempre. Sí. Y ahí me sale el resultado, ¿no es cierto? Ya. Sí. Ya, eso fue. Ese no. En eso. No, no hay problema. Estamos aquí para ayudarnos, porque después cuando tenga esos ejercicios, usted lo va a poder resolver tranquilamente. ¿Listo? Entonces aquí nada más, solo es aplicación de fórmula y tratar de no se olvidarse. Por eso le puse a un ladito este recuadro le puse yo, para que usted lo considere. ¿No es cierto? 120 por 5 y eso le divido para 9. Ahí me da 66,67. ¿Listo? Ya. Vamos a topar el siguiente punto. ¿Listo, chicos? Ya. Ahí quedó clarito, ¿no es cierto? Ya. Ok, gracias. Entonces tenemos nosotros el calor y equilibrio térmico. Por eso hemos ido viendo un poquito porque vamos a topar algunos elementos. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es el calor y el equilibrio térmico. Nosotros tenemos aquí ya. Entonces tenemos aquí que cuando dos cuerpos a distintas temperaturas se ponen en contacto, terminan igualando sus temperaturas. Entonces dice que se ha alcanzado un equilibrio térmico. Quiere decir que cuando
dos materiales, como en el sartén, ¿no es cierto? A veces eso más rápido, a veces es mejor tomarlo de ahí. Por ejemplo, el sartén lo ponemos al fuego, ¿no es cierto? Cuando está frío y ponemos a freír un huevo, ¿qué pasa? Se nos queda pegado, ¿no es cierto? Por más que sea antiadherente, lo que sea, queda pegado. Entonces, el calor térmico y el equilibrio térmico, ¿qué quiere decir eso? Cuando, mire, como el sartén está frío y está recién puesto en calor, todavía no tiene el mismo calor. Y usted ha dicho, no, ya está, cuando ya esté caliente el sartén, ahí pone el huevo y se fríe y no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, eso es el equilibrio térmico. Tanto el fuego como el sartén están en el mismo equilibrio, puede realizarse esa operación. Eso es el equilibrio térmico, para que usted lo tenga más claro, porque si no va a decir, ¿qué es el equilibrio térmico? En eso sería, cuando los dos están a la misma temperatura, tanto el sartén como el fuego están a la misma temperatura, porque el momento que ponemos, a ver, prendo la cocina, ¿verdad? Prendo la cocina y pongo el agua. No es que está el agua lista para tomar el cafecito, ¿no es cierto? Entonces tenemos que esperar un tiempo para que se ponga. Entonces ahí vamos a calcular que necesitamos de un lapso de tiempo, de un delta, de un espacio, de un tiempo prudencial para que pueda estar a la misma temperatura y pueda yo servirme mis alimentos, ¿verdad? Le doy un ejemplo para el calor, para el equilibrio térmico. Supongamos, yo digo, vamos a hacer una sopita. Le pongo el agua, le pongo la carne, le pongo las papas y le digo, sírvase. Me va a decir, pero no está listo. Ah, es que todo tiene que tener su equilibrio térmico, todo tiene que estar en su temperatura para que pueda tener un resultado bueno, ¿verdad? Eso es. Ya. Entonces, aquí tenemos algo importante, mire, que considerar. El calor es la transferencia de energía desde un cuerpo que se encuentra con mayor temperatura hasta otro con menor temperatura. Cuando ambos cuerpos igualan sus temperaturas, se detiene la transmisión de energía. ¿Sí? En el estado, sí, es el estado en el cual igualan las temperaturas de los dos cuerpos que inicialmente tenían diferentes temperaturas. Al igualarse las temperaturas, se suspende el calor y sus sistemas formados por esos cuerpos llega a un equilibrio térmico. Como les digo, aquí por ejemplo está el principio de la olla de presión, mire. ¿Sí? Aquí está, mire. Equilibrio térmico, medición del calor. ¿Por qué funciona la ollita de presión? Porque puso agua y se cierra, ¿no es cierto? Aquí tenemos los cierres con el empaque y ahí nosotros ponemos ¿qué tiempo se demora? Más o menos, digamos, en hervir una olla, más o menos. En una olla natural se demora más tiempo, ¿verdad? Pero si ponemos en la depresión, por ejemplo, para hervir el agua, por ejemplo, digamos, se demora 20 minutos. Y en la depresión se demora 10 minutos. ¿Por qué razón? Porque tienen muchos componentes. Mire, primero se cerró y está con válvula de presión. Y al poner nosotros todos estos elementos, vamos a entrar más rápido a un equilibrio térmico, a una medición de calor. Para ir culminando con esto, ¿ya? Dice, por ejemplo, si pones un recipiente de agua caliente, lo que había dicho, y otro con agua fría, a través de sus paredes se establecerá un flujo de energía calorífica, pasando un tiempo la temperatura de ambos. Quiere decir que yo en el un lado le pongo una olla de agua caliente, y la de agua caliente, ojo, le prendo solo la de agua caliente, le prendo. Perdón, aquí solamente los dos recipientes, el uno de agua caliente y fría. A ver, es como cuando hacemos la gelatina. Ponemos la gelatina y le ponemos ahí, ¿no es cierto? El envase de la gelatina, para hacer la gelatina está frío. Y al momento de colocar la gelatina y poner el agua caliente, ¿qué va ocurriendo? De a poquito se va calentando, ¿no es cierto? Se va calentando. Eso es nosotros lo que tenemos, la transferencia de calor. Es la transferencia de calor que tenemos. Cómo nosotros vamos transmitiendo el calor a los diferentes elementos que disponemos. Yo digo, voy a trabajar con lo que usted tiene más contacto para que usted pueda relacionar, porque a veces si le digo, vamos a poner una riel, ¿qué es? Será una riel. Vamos a poner una T, una V, entonces voy a relacionar en esta unidad más con lo que siempre estamos en contacto, con
la cocina, con la madera, Entonces vamos a relacionar eso para que usted tenga claro. ¿Listo? Entonces con esto, la cantidad de calor Q se gana o pierde en un cuerpo M, va a ser de masa, ¿no es cierto? Sí, se gana o se pierde. Entonces vamos a ver, mientras más grande es, más se demora en transferir el calor. Y mientras más pequeño es, se demorará menos. Entonces es lo que vamos nosotros a ir descubriendo la cantidad de calor. Entonces, Q es la cantidad de calor que se gana o se pierde. Expresada, el calor lo vamos a expresar en calorías. ¿Listo? M es en cambio la masa del cuerpo en estudio. Por ejemplo, puede ser, aquí está un teléfono celular, esto es una masa, lo que vamos a pesarle. Vamos a ver cuál es su masa, ¿listo? Se expresa en gramos. ¿Sí? C es el calor específico del cuerpo y su valor se encuentra en las tablas conocidas. Bueno, eso sí, la temperatura, por ejemplo, de determinados cuerpos cuando dice tiempo de ebullición, ya nos dan los tiempos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, diferencia el triángulo que tenemos aquí. Este triángulo se llama diferencia. Profesor Takuri, ya son las 13:20, hay que cerrar. Ya. Bien, chicos, yo de mi parte les agradezco y estamos la próxima clase para ya desarrollar los ejercicios con lo que hemos visto tanto de temperaturas y relacionado con el calor térmico. Les agradezco, un bonito fin de semana y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias, chao con todos. Hasta luego.